Realizado un proceso de conocimiento en base a reto de partida, en la que ya hemos involucrado, ya hemos comprendido a nuestros empleados, sus inquietudes, sus problemas en relación a ese punto de partida, estamos ya en una situación en la que habremos destilado con esos insights diferentes desafíos que tengan que ver con esa transformación o con ese reto de partida. Podemos entender que muchas veces ese reto complejo que partimos a lo mejor no es solamente un desafío, sino que hay varios y por cada desafío de ellos nos hacer diferentes procesos de ideación para poder resolverlos. Entonces, tengamos en cuenta que cuando abrimos un melón, salen diferentes cosas que hay que trabajar. Dentro de ello, esos desafíos de diseño son retos, el reto de planteado, que puede ser un reto más grande o puede ser microretos. A veces lo podemos destilar en diferentes microretos, a veces puede ser un reto mayor que tenemos que, de alguna forma, reconfigurar. Pero comprendido el problema en su totalidad desde la visión del empleado, es el momento de entrar en dar soluciones. ¿Cuál es el principal punto? La ideación. El objetivo de ello es ser capaz de idear soluciones que respondan al reto de necesidad del usuario, en este caso el empleado, que hemos considerado en fase anterior. Y un poco por eso cuando si hablamos de talento, hoy no podemos hacer un programa de desarrollo de talento, digamos, para masas, sino que a lo mejor hay un proyecto de desarrollo de talento inicial, de entry level o de gente junior, y cómo empoderamos que la gente junior de alguna forma se convierte y crezca en la empresa. Puede ser que establezcamos políticas o procesos de desarrollo de gente joven hacia mandos directivos, o puede ser que en el ámbito de la transformación digital tengamos que crear gente especialista, por ejemplo, en marketing digital, o gente especialista en algunas tecnologías o en algún área concreta. También puede ocurrir que a lo mejor tenemos que aplicar y hacer un proyecto para desarrollar a la gente o hacer un reskilling, upskilling de gente que ya está en la compañía o gente que a lo mejor ya está en la mediana edad o en edad adulta, en una edad madura dentro de la compañía y posiblemente a lo mejor pues no tiene esa concepción del cambio. Podemos hacer proyectos, desarrollo de talento para gente que quiera cambiar y desarrollarse o ver qué hacemos con gente que no quiere cambiar o desarrollarse. Porque de alguna forma todos o cada uno tiene sus inquietudes y sus ganas de hacer o de vivir la experiencia de la empresa. Cada uno de ellos es el foco que teníamos y cuando abrimos el melón, cada uno nos lleva diferentes micro desafíos. Ese concepto es cuando entramos en la parte de brainstorming o ideación. Aquí podéis aplicar cualquier técnica que conozcáis, ya sea Scamper, ya sea brainstorming. Y al final no va a entrar mucho en la parte de ideación, sino más en cuando tenemos ideas, ¿qué hacemos ahora con ellas? ¿Cuál es la cultura de design thinking y cómo necesitamos esa parte de co-crear con el usuario? Pues decía Woody Allen que las cosas no se dicen, se hacen porque las cosas se explican solas. Y básicamente cuando traemos el design thinking al área de empleado, es intentar traer esa mentalidad de que un diseñador antes de lanzar un coche al mercado hace muchas pruebas, incluso aquí veis abajo a la derecha una falla, un coche hecho con clay, con barro y con espuma, para poder testear y poder visualizar si es lo que la gente espera. Ese es el típico coche que se lleva a lo mejor a las ferias de automoción para ver si ese restyling realizado de alguna forma es adecuado o no. Y si no lo es, muchas veces de alguna forma lo que hacemos es correr y modificar lo que nos ha sido realizado. Ese es el objetivo de provocar el fallo y que lo podemos llevar también hacia políticas, hacia actuaciones, hacia entornos orientados al empleado. Prototipar es el proceso de creación de artefactos útiles en diversas fidelidades que nos permitan responder a preguntas y transmitir ideas de diseño con el usuario. El objetivo es poder, por un lado, aterrizar lo que quiero construir y, por otro, tener cómo, de alguna forma, enseñarle cosas al usuario. Tener algo que enseñar para que, en la posterior, digamos, parte del proceso, recoger su feedback. ¿Por qué hacemos esto? Porque los humanos son realmente muy interesantes. Como decía David Kelly, al final, si tú muestras una idea, una forma prototipo, muy pocas personas te dirán que tiene de bueno, pero todos te dirán que tiene de malo. Entonces, cuanto antes yo sepa que tiene de malo, antes podré establecer estrategias, establecer soluciones orientadas a resolver eso, o al menos a veces a minimizar. Porque a veces, en el ámbito de las personas, y todo en el ámbito de empleados, no podemos, ante una transformación, ante una necesidad de la empresa, el hecho de resolver al 100%, pero a lo mejor podemos resolverlo al 50% o al 20%, pero eso minimiza y eso de alguna forma genera un mayor impacto del proyecto que tenemos, o si lo involucramos dentro de un proyecto de transformación, pues al final involucrar a las personas y de alguna forma prototipar y enseñar lo que vamos a hacer, pues al final, al entender que les preocupa, podremos tomar partido y podremos adecuarnos o podemos por lo menos de alguna forma comunicar correctamente. Con todo ello, como dice el cofundador de IDEO, falla a menudo, falla pronto, éxito antes. Lo que necesitamos es, de alguna forma, crear esos artefactos que pueden ser, cuéntame una historia, es decir, algo que en transformación y recursos humanos es fundamental,
porque antes había una forma de pedir vacaciones, ahora otra forma de pedir vacaciones, y no hace falta tener ese portal o ese elemento, sino simplemente contarlo para ver cómo se sienten, cómo lo ven, qué les preocupa. Podemos hacer prototipos físicos cuando hablamos a lo mejor de elementos, digamos, dentro de lo que sería el propio espacio, ¿vale? Podemos trabajar modelos en 3D, a lo mejor podemos renderizar y enseñar cómo será la oficina del futuro, cómo será el espacio de trabajo que queremos construir para que nos den su feedback. Podemos establecer de esto walkthrough, que es jugar un poco, aquí veis una estación de esquí, no sé, para ver un poco cómo serían los procesos, intentar a lo mejor cómo será la distribución y el movimiento en la oficina. Esto podemos aplicar, por ejemplo, al diseño de espacios. Podemos hacer simulaciones, o si estamos en entorno digital, podemos construir wireframes o hacer incluso maquetas navegables, donde exista a conocer esta aplicación, Marvel, que nos permite de alguna forma, a través de dibujos o imágenes sencillas, hacer con no code o como si fuera con no code, aplicaciones que podamos poner en manos del usuario y que nos dé feedback de cómo será la aplicación final, sin código, sin desarrollo, de una forma rápida, ruda, rudimentaria, pero que nos permita realmente ver los fallos o descubrir los fallos cuanto antes. Con ello, prototipar, ¿qué es? Ser capaces de transmitir la solución con cierta fidelidad para conocer si se entiende y tiene sentido para nuestros usuarios, para los empleados. Porque si no tiene sentido o si genera muchas fricciones, habrá que ver si es mejor ponerla en marcha o no, o habrá que ver hasta dónde puedo llegar en algunos procesos de la formación. Ese es el objetivo de co-crear con ellos. Que eso sucede en la parte última, la parte de testear. ¿Y qué es testear? Pues como decía Jerry Maguire, la película, Tom Cruise en la película que era un agente deportivo, es ayúdame a ayudarte. Al final esa es la clave de los procesos participativos. Al final yo te entiendo, yo ideo y al final co-creo. Pero muchas veces si yo tengo que hacer algo y es va en tu contra, también desde el área de recursos humanos, el área de transformación, es, oye, vamos a ver cómo hacemos juntos, porque sí o sí que hacerlo, mejor que lo hagamos juntos que hacerlo de forma impuesta. Esos son los procesos participativos. No significa que yo al final tenga que hacer siempre lo que me digan, pero de alguna forma tengo que intentar hacer lo mejor posible a lo que ellos necesitan, o por lo menos tenerlos en cuenta y ver hasta dónde puedo llegar. Con todo ello, lo importante es testar con personas reales, en este caso es testar con los propios empleados. Primero, foco con ese empleado que hemos visto, que ha sido el objeto de investigación, pero a lo mejor también podemos hacer un amplio espectro, un testeo con más gente para ver qué opinan, porque al final simplemente esa stream user que hemos podido elegir es un artefacto, es un instrumento para poder de alguna forma construir y desarrollar un poco el conocimiento, pero ahora tenemos que también involucrar el feedback de otros stakeholders. Ahora con clientes, en este caso empleados o cliente interno, daros cuenta que he mantenido aquí la palabra porque es nuestro cliente, es decir, nos tiene que comprar la empresa y el cambio. Si no nos compran el cambio, no nos compran la empresa, al final lo que sucede es que va a ser un talento en la rampa de salida. Entonces, son nuestros clientes internos, que hoy cada vez más es el naming que Recursos Humanos le da. Y con ello la clave es, sobre todo en esta parte de co-creación, es primero ver si resulta útil la solución y cómo mejoraríais, o ver si de alguna forma te genera fricción y cómo lo mejorarías o cómo lo harías tú. Que no significa que tenga que ser como tú lo dices, pero si al final un poco involucrar su opinión. Con ello, en base al feedback recibido, habría que ver qué modificamos el prototipo y con eso las más es una adecuación de las diferentes iniciativas de empleado o por lo menos adecuar y de alguna forma entender cómo choca y conflicta ese plan de transformación o esa iniciativa de transformación y dar por lo menos de alguna forma poner medios para que sea lo menos dolorosa posible. Al final, intentar una idea sin probarla y sin recrear los comentarios, implementar de alguna forma cualquier iniciativa sin ver qué opina el usuario, puede llevar al fracaso del proyecto porque a lo mejor la fricción es mucho más grande de la que pensábamos y se va a poner en contra, o en algunas ocasiones simplemente puede ser porque hay aspectos que hemos tenido en cuenta y que posiblemente están fuera del radar. Yo sé decir, y aquí viene un poco un apunte, que muchas áreas de gestión de personas están aplicando ya estas técnicas porque incluso en procesos dolorosos para los empleados, simplemente el hecho de aplicar design thinking, hacer este tipo de procedimientos, ya es un, digamos, enfoque de cuidar al empleado, porque estoy teniendo en cuenta. Entonces, es en sí mismo un proceso del modelo de comunicación que veíamos en los 5 ejes, porque le estoy comunicando algo a ocurrir, le estoy pidiendo opinión y luego ya veré lo que puedo hacer. Entonces, si no puedo hacer nada, no será que no he tenido en cuenta y hago lo que quiero, sino será que te he escuchado, pero a lo mejor no puedo hacer más. Desde el área de recursos humanos, esta inversión, este tipo de iniciativas y de tiempo al proyecto nos permite ya entregar valor, pero por lo menos la gente ve a nivel de empleado que lo hemos intentado, que le hemos preguntado, que le hemos involucrado y que hemos llegado a cualquier pequeña modificación hasta donde podamos llegar. Por lo tanto, lo que genera es más también empatía con las áreas de negocio, porque no significa simplemente que yo quiera hacerlo, sino que de alguna forma tenemos que hacerlo y eso nos permite mejorar justamente la penetración o la transformación del proyecto.
Y en base a lo que hemos visto, habrá que intentar cambiar lo que no funcione y ver cómo hemos visto hasta dónde llegamos. Resumen, ¿qué es el diseño? Pues como decía Steve Jobs, no es cómo parecen sentar las cosas, sino cómo funcionan las cosas. Tenemos que hacer proyectos que funcionen, tenemos que hacer transformaciones y cambios que funcionen, y para ello las personas son clave, porque van a jugar un rol, o como believers, o como creyentes, o como haters, o como simplemente sufridores. Cuando antes veamos qué rol pueden jugar y entendamos sus inquietudes, antes podremos o hacer iniciativas que sean ad hoc, intentar mitigarlas, minimizarlas, o antes podremos hacer modificaciones para que realmente ese proyecto salga mucho mejor. Con todo ello, lo que hemos visto es cómo ese weak problem, aplicando Design Thinking, podemos resolverlo. El Design Thinking tiene herramientas que vamos a aplicar, que si aquí os proporciono un itinerario, si podemos ver cómo afrontar un proyecto, el enfoque metodológico y de herramientas, básicamente sería la parte de mapear, la aterrizar en cómo en un sprint, primero, definir todo lo que implica este proyecto, con ello ver los porqués puede ser conflictivo o por qué cambiar, con ello definir la renta persona, que habéis visto en otras áreas de este curso. De ahí vamos a utilizar encuestas para, de alguna forma, ver el olfato. Pues tenemos que entrevistarnos con usuarios, con empleados para ver qué está ocurriendo y los porqués o cómo lo están viviendo. Con ello hay que hacer insights y luego vamos a algunas veces volcar en la employee journey o ver cómo ese journey va a afectar el cambio o cómo ese employee journey de alguna forma ese procedimiento va a afectar. Con todo ello, entramos a partir de ideación. Las ideas tienen un impacto posiblemente en la experiencia del empleado, en el viaje que tienen, ya sea simplemente en el, digamos, la gestión del día a día. De ahí tenemos que hacer una storyboard, que es la iniciativa mínima, o unos wireframes para prototipar, y con ello entrevistas y materia de feedback para recoger información y ingerirla. Como veis, este sería un toolkit básico o un enfoque de proyecto hecho en 5 sprints. Podemos hablar de sprints semanales o sprint, digamos, quincenales, pero en este caso es una forma sencilla en la que, en el caso de un mes, pues yo pueda de alguna forma, mientras esté trabajando en definir un proyecto de transformación, a lo mejor también entender lo que implica ese proyecto de transformación, o a lo mejor como antes de un proyecto de transformación, ver qué podría hacer yo o cómo definirlo correctamente. Esa es la involucración del Design Thinking en las áreas de experiencia de empleado o gestión de personas. Pero recordar que esto es una interacción continua y no va a hacerlo una sola vez, sino que posiblemente habrá que hacer diferentes ciclos de prueba y error hasta ajustar la solución lo mayor posible o construir esa iniciativa lo más centrada en los empleados posible. Si queréis profesionalizar herramientas, aquí tenéis de Lucid Lab, es un repositorio que estamos creando, donde podéis encontrar bajo un modelo de suscripción, bajo un modelo free, podéis encontrar herramientas bajo un modelo de suscripción, más información sobre herramientas, casos y ejemplos. Si sé que estáis un poco colapsados y posiblemente ya tenéis mucho contenido, si queréis descansar cuando queráis, yo os puedo dar una demo gratis y estar un par de meses o 3 meses poder usándola. Así que si queréis profundizar en Design Thinking, avisarme. Tenéis mi contacto en LinkedIn o por correo. Pero aquí tenéis herramientas para poder hacer esos proyectos. Y lo más importante es recordar que las técnicas son un medio, no un fin. Lo que importa es que nos tienen que ayudar a generar una nueva información. Información de necesidades, información de soluciones que podamos aplicar. Con todo ello, conseguir el design thinking, como veis, es un método de trabajo iterativo. De alguna forma, iteramos las soluciones con ese enfoque de empleado, viendo lo que les puede frustrar o no, respondiendo a esas preguntas. Se basa en sus necesidades, en este caso del empleado, importa la creatividad y es ágil la exploración. Pero ¿por qué es tan útil aplicar Design Thinking a las herramientas para los empleados? Por 4 elementos fundamentales. El primero es que nos centramos en ellos y son parte del cambio, son parte de la transformación. Entonces tenemos que hacer énfasis en comprender a los mismos y diseñar soluciones que acepten sus necesidades o sus inquietudes, o por lo menos tenerlas en cuenta a la hora de diseñar ese cambio, esa transformación, esa solución. Design Thinking va a empatía, va a ponerse en ese lugar, va a comprender sus experiencias y perspectivas, de comprender su vivencia en la empresa. Muchas veces, aunque seamos managers, seamos compañeros, a veces, como pasa todo en la vida, muchas veces no sabemos lo que ocurre del lado. Esto va de parar, la empatía va de parar, centrar, escuchar, preguntar y con ello entender qué está ocurriendo y cómo afecta esto a lo que yo como manager, como responsable, como project manager, como gestor de proyecto tengo que hacer. Porque a lo mejor tengo compañeros, conozco su vivencia, pero ante mi proyecto hay matices que tengo que rescatar. Tercero, nos permite colaborar de forma interdisciplinaria porque al final involucramos diferentes equipos y podemos también mezclar tecnología, que estará presente posiblemente en la forma digital, junto con negocio, junto con recursos humanos, para entender un poco esas ideas más ricas y entre todos cómo podemos afrontar el proyecto mucho mejor. Y por último,
mediante la iteración continua, ese enfoque iterativo nos va a dar esos matices que tenemos que ir adecuando y lo que nos permite es, de una forma sencilla y rápida, como hemos visto en metodologías de innovación, poder adecuar y conseguir alcanzar la mejor solución posible, el mejor enfoque de cambio posible o, de alguna forma, la mejor iniciativa de empleado posible. Con todo ello, ya hemos cerrado cómo abordar y cómo hacer un proyecto de transformación. Tenéis un caso, un ejemplo, donde podéis ver en una empresa cómo trabajamos el design thinking de forma pragmática aplicado a experiencia empleado.